Grabar en esta computadora. Vale, estamos grabando, pues empiezo. Bueno, pues para los que me conocéis y para los que no me conocéis, me llamo Luis Figuero Contreras. Os hablo desde Valencia, a orillas del Mediterráneo. Os llamo desde mi casa. Soy el autor del libro Anatomía de la Identidad, un libro que he sacado hace apenas un mes. Un libro que ha empezado a venderse antes de que yo lo sacara, deciros a la venta, porque las redes van muy rápidas y tuve que preparar la página web porque lo vendo en la página web. Tuve que preparar la web para venderlo a través de la web, me repito, y hubo personas que lo vieron y publicaron el lanzamiento del libro antes que yo. Quiero dar las gracias a estas personas porque he vendido libros antes de sacarlo a la venta, así que estoy muy contento, Ana. Y bueno, soy psicomotricista, aunque de origen soy maestro de educación física. Llevo 25 años trabajando con mi herramienta de trabajo, que es el movimiento. En principio, durante mis primeros años con niños como maestro de educación física y posteriormente pues, me formé como psicomotricista con María Ángeles Cremades y me formé como facilitador de grupos en estiramientos de cadenas musculares y trabajo con el potencial corporal con Jorge Ramón. Hoy tengo aquí a estas dos personas por tres motivos. A María Ángeles y a Jorge Ramón los tengo aquí por tres motivos fundamentales. Uno es su apoyo continuo en el proceso de escribir este libro, que ha sido un proceso que me ha llevado pues, 13 años, con momentos diferentes, ¿no? Otro es que son dos expertos en sus respectivas áreas, pero a pesar de que son áreas distintas, son paralelas. Y el libro brota de lo que me han transmitido ellos a lo largo de la información con ellos y de los años en que estoy en contacto con ellos. Y por lo tanto tienen su lugar aquí. Y luego porque son mis dos padres formadores. Os coloco esto. Sois mis dos padres formadores. Yo tengo como muchas áreas de lo profesional, pero lo gordo y lo grueso yo me he pulido con vosotros. Y creo que pues, es posible que publique un libro ahora y que pueda contar esto gracias a todo lo que me habéis transmitido. Bueno, y antes de ponerme a llorar, voy a seguir. Primero voy a presentar a María Ángeles Cremades, que ha prologado el libro, y después voy a presentar a Jorge. Es muy difícil presentar a María Ángeles y a Jorge porque tienen un currículum extensísimo y sí, tenéis un currículum muy extenso y además mucha experiencia. O sea, a ver cómo lo resumo y, bueno, pues si falta algo, entráis en sus páginas web, que está muy bien escrito. Bueno, María Ángeles Cremades es psicóloga, es terapeuta en psicomotricidad, fundadora del Centro Acuturier de Ayuda Psicomotriz y Psicología Infantil del Centro de Estudios y Formación en Práctica Psicomotriz, CEFOP. Es formadora en práctica psicomotriz y presidenta de la Asociación, expresidenta de la Asociación Europea de Escuelas de Formación en Práctica Psicomotriz, de la CEFOP. Y es directora de la formación de CEFOP. ¿Qué decir de María Ángeles? Bueno, de María Ángeles puedo decir rigor, continuidad y lo que me sorprende la energía de esta mujer, tanto en la formación con el trabajo que lleva a cabo desde que la conozco. Sé que es una de las personas que en este país tiene más horas en sala con niños, por tanto muchísima experiencia y es capaz de transmitir esa experiencia que tiene con una claridad alucinante. Por lo tanto es una formadora exquisita, pero tiene mucho bagaje de experiencia en sala, en terapia con niños. O sea, para mí es una de las personas que más sabe de niños en apuros, en dificultades de este país. Desde el ámbito de la psicomotricidad y de la terapia, porque es psicóloga clínica. Bueno, quien pasa muchas horas en una sala de psicomotricidad sabe qué pasa ahí. Entonces, todos muchas veces hemos acudido a María Ángeles para pedirle ayuda y después de acabar la formación volvemos a hacer encuentros para seguir una formación activa y poder reactivarnos, continuar hacia adelante con todo lo que necesitamos ver y aprender para poder seguir ayudando a los niños y a las familias. Y en eso siempre ha estado disponible, incluso en estos tiempos que estamos atravesando. Y bueno, pues una de las cosas con las que siento que más disfruta María Ángeles, aparte de la sala, es con la formación. Con la formación a maestros y maestras que se forman en práctica educativa y a terapeutas en psicomotricidad. Y creo que eso le hace tener un bagaje personal y profesional muy grande.
Y bueno, pues este libro nace de una provocación que me hizo María Ángeles, posterior a una provocación que le hice yo. Durante la formación, no recuerdo exactamente qué momento, que hemos visto que era en el 2008, año 2008, en nuestra formación se habla mucho del tono muscular y yo siempre echaba a faltar, como maestro de educación física, la parte más estructural, más anatómica, que no estaba. Estábamos muy en lo fantasmático, y está muy bien, en lo fantasioso, pero falta la parte del ancla. Estamos hablando del cuerpo continuamente, pero de una perspectiva que no baja al cuerpo muchas veces. Y quizás nuestra manera de trabajar, porque no trabajamos masajeando a los niños y a las personas, ¿no? Pero sí que yo siempre he sentido que faltaba eso en la explicación de la formación que recibía como psicomotricista. Y bueno, pues en un seminario de Bernard, donde tuve la suerte de estar escuchándole muchas veces, la verdad es que he tenido mucha suerte en eso y se lo debo a María Ángeles, que lo trajo durante muchos años, pues hubo un seminario en concreto donde hubo muchas preguntas acerca del tono muscular y no conseguí las respuestas que quería de Bernard. Así que pues le dije a María Ángeles, oye, tanto hablar del tono, necesito saber más del tono, y me dijo que lo investigara y aquí estoy. Me he liado. Y bueno, pues en gran parte María Ángeles no solamente me ofreció la posibilidad de investigarlo, sino la posibilidad de poner en práctica el cómo explicarlo a compañeros de psicomotricidad en la escuela de CEFOP de Madrid. Y en el año 2012 pues hice el primer seminario, y ese primer seminario me sirvió para darme cuenta que lo que había hecho era recoger todos los datos que hasta esa fecha tenía sobre el tono muscular, pero que no me servían. Que tenía que abrir camino porque no había nada escrito sobre este tema en concreto desde la perspectiva de hablar del tono muscular desde la parte más corpórea, en el sentido de la anatomía, pero una anatomía vivenciada, vivida. Y bueno, pues en 2 años me di cuenta de que no había nada y tardé 5 años en llegar hasta... empecé en los 7 años, empecé a bajar a 6 años, a 5 años, a 4 años, a 3 años, a 2 años, a 1 año y acabé en el óvulo. Y hasta aquí. Antes del óvulo ya no os cuento nada porque lo podéis imaginar, pero llegué hasta ahí y parte de este proceso me ha llevado a entender no solamente componentes y aspectos que tienen que ver con la práctica psicomotriz a couturier, sino con otras ramas de lo psicodinámico y de lo corporal que me enlazan directamente con Jorge Ramón. María Ángeles me dio el lenguaje. La formación con María Ángeles, la formación en CEFOP y mi experiencia también en el trabajo con los niños me dio el lenguaje y la mirada psicomotriz. Y para adentrarme en un territorio que no estaba desarrollado, que era el del tema de las cadenas musculares y de cómo está organizado el movimiento en los bebés desde el principio. Y María Ángeles me dio ese lenguaje, esa mirada psicomotriz, pero Jorge me dio el mapa de las cadenas musculares. Sin ese mapa me habría perdido. Y pues hablando de Jorge, paso a presentaros a Jorge. Lo conozco desde hace muchos años. Recuerdo el primer día que conocí a Jorge. Ya había iniciado una formación, yo llegué tarde, me recibió a mí solo y me hizo un encuentro, un seminario para mí solo, que no olvidaré nunca, y conecté tanto con el proyecto y con la idea que desde entonces pues no he parado y hemos seguido en contacto. Ahora somos amigos y en gran parte de este libro, el espíritu de este libro, entre líneas de este libro, está todo lo que María Ángeles me ha transmitido y todo lo que Jorge me ha aportado para poder llegar hasta aquí. He ido más allá de las explicaciones que he recibido, pero sin soltarme de ellas. O sea que María Ángeles y Jorge son mis raíces en este libro. Y en mi vida profesional también. Bueno, ¿cómo presento a Jorge? Pues complicado también. Si me dejo algo, me lo decís, ¿eh? Si queréis que la trayectoria profesional de Jorge también es amplísima, tanto en su formación como en su experiencia. Como osteópata ha trabajado muchos años en campo clínico. Jorge ha puesto siempre un especial interés en definir los paradigmas con los que trabaja corporalmente, definir qué son. Cosa que se agradece mucho porque cuando uno trabaja en un método o en una línea, es importante saber qué está haciendo uno y sobre todo por qué. Y Jorge pone mucho interés en el por qué y en el cómo.
Durante más de 25 años ha sido profesor de yoga de manera altruista, se ha formado con muchísimas personas. No voy a hablar del currículum de Jorge desde esa perspectiva, pero hay muchos maestros y grandes maestros por ahí. Y bueno, a principios de los años 90 desarrolla el método de estiramientos de cadenas musculares, en el cual estoy formado, del cual es formador. Y bueno, pues confluyen que tiene una capacidad pedagógica, tanto María Ángeles como Jorge, y una metodología que deslumbran por la claridad, por hacer que se integre fácilmente algo que a veces es indescriptible o verdaderamente complejo de explicar. Yo creo que Jorge y María Ángeles tenéis esa capacidad y eso se impregna. Y bueno, pues ha trabajado también para la Universidad Jaume I, ha colaborado con ella en la formación permanente del profesorado, ha publicado varios libros, estiramientos de cadenas musculares, ha escrito un montón de artículos. Hace poco ha escrito, publicado otro libro que se llama Ser consciente de los pies a la cabeza, del cual he hecho el prólogo yo. He tenido el honor de poder escribir el prólogo de este libro, donde Jorge alinea y unifica los estiramientos de cadenas musculares y el trabajo con el potencial corporal con la meditación Advaita. Y bueno, pues está haciendo talleres que se llaman Ser consciente de los pies a la cabeza y es una bomba de relojería también, porque es algo muy potente. Y bueno, pues los dos tienen una gran experiencia como formadores, han formado a mucha gente en este país, entre ellos yo, y la han formado bien. Y los dos tienen también mucha experiencia en trato con el público en general, con niños, con la gente que acude a las clases para estirarse, los niños y las familias que acuden para hacer sesiones de psicomotricidad. Y bueno, pues estos son las dos personas que quería tener hoy conmigo en la presentación del libro de Anatomía de la Identidad. No sé si queréis... Bien. Bueno, Luis, yo creía que veníamos a hablar de ti, que veníamos a hablar de tu libro. Y veo que pasamos media hora hablando de nosotros y no ese es el caso. Vale. Así que vamos a ver si nos ponemos a la tarea, ¿no? La verdad que claro, Luis Higuero, presentar a Luis Higuero, pues después de toda esta presentación que ha hecho él, es complicado, ¿no? Yo sobre todo diría de él que es un ser inquieto. Él llegó a CEFOP como un ser inquieto y lo primero que nos presentó era si no podíamos hacer la práctica psicomotriz al aire libre. Y allí teníamos a los niños subiendo por los árboles, saltando no sé cómo, haciendo otra cosa en otro sitio y si aquello era práctica psicomotriz o no. Bueno, ya venía con inquietud y con ideas y con propuestas. No venía solo a recibir algunas cosas, sino, bueno, a incorporar en fin, venía abierto pero con lo suyo. Y se marchó con una formación, se marchó con muchas cosas, pero o sea, venía en búsqueda de algo. Y yo creo que en la formación encontró algo, como luego parece que encontró más cosas con Jorge, encontró algo, pero siguió en búsqueda. No se quedó ahí, siguió buscando aquello que le faltaba para acabar de comprender bien al ser humano, porque al final este libro lo que nos aporta es precisamente cuáles son las raíces de lo humano, cómo el ser, ese ser que nace, ¿no? El ser que se gesta, que se genera biológicamente se encuentra con lo humano y de qué manera eso que es humano también favorece la evolución y el desarrollo de lo anatómico, de lo corporal, de lo biológico, fisiológico en armonía. Y esto es en esencia este libro. Y claro, aquí parece que nos encontramos de dos campos distintos, pero complementarios, como ya ha explicado él. Y este libro es interesante desde el punto de vista de los que trabajamos en psicomotricidad y los que hacemos este abordaje, porque además tú además me parece que en algún momento del libro lo dices, sí, aquí voy a hablar de anatomía, pero no voy a hablar del cerebro. Porque es verdad que los que nos dedicamos sobre todo a trabajar con niños en edades, o sea, el desarrollo, ¿no? Y el niño es un ser en evolución y un ser en desarrollo, con crecimiento, un crecimiento que también es fisiológico. Y tenemos tendencia a creer que todo es cerebro, que la maduración neurológica lo es todo. Y de ahí sabemos un poquito.
pero de anatomía no sabemos casi nada, de músculos pues sabemos poco, de fascias hasta que no te hemos leído no sabíamos nada. Entonces hemos tenido que descubrir de esta manera que más abajo del cerebro hay un cuerpo, un organismo que se hace cuerpo y que también genera psiquismo, que es donde tú dices, no sé, no es que sea lo mismo, pero esto también es necesario para que sea psiquismo. Y bueno, bajar el centro de gravedad, aquello que pasa por debajo del cuello, pues me parece que es una gran aportación para que comprendamos de una manera más completa a ese ser humano en crecimiento que son los niños y las niñas, ¿no? Que si no, parece que pues si el cerebro iba suficientemente bien, lo demás también. Y bueno, y entonces cuando hay cosas que no van del todo bien, cuando hay rupturas tónicas en algún sitio, cuando vemos que los apoyos o que la cintura para arriba es de una manera y para abajo de otra, de ahí dónde ha pasado. ¿Ha pasado algo en el cerebro o en otro sitio? Y esto es desde esta mirada psicomotriz que ya ha dicho él, que ha puesto a la hora de estudiar, de entender y de transmitir todo esto, yo creo que es la gran aportación del libro que nos puede hacer, ¿no? Porque claro, cuando nosotros hablamos de lo tónico emocional o del tono, como tú decías, no estamos pensando en el cerebro. Pero cuando pensamos, ¿qué le pasa a este niño? Sí estamos pensando dónde estará el fallo y siempre lo buscamos por arriba y no en el conjunto de la vivencia, en el conjunto de lo emocional, en el conjunto del tono. Entonces, me parece que este libro es un libro necesario desde ese punto de vista que nos aporta, bueno, muchas cosas. Yo en el prólogo señalo 2 o 3, pero si quieres, pues primero que hable Jorge y luego pues intercambiamos un poquito, así te hacemos preguntas y esto Vale. se hace más ameno porque así solo hablando uno es un poco más cansado, ¿no? Muy bien. Pero yo como presentación diría, bueno, si todo nacimiento tiene algo de mágico, yo cuando presentamos libros me parece que lo que tiene es mucho de esfuerzo, mucho de trabajo, pero sí que tiene un punto de luz. Y en tanto que la luz tiene una cierta magia, pues este libro también tiene eso, ¿no? Jorge, ¿a ti qué te parece? Bueno, yo llevo unos días sumergido en el universo de Luis y lo primero que me nace es darte las gracias por el curre que te has pegado. Es un curre, es un trabajazo muy grande, inmenso, que yo agradezco inmensamente porque, como bien dices y como bien ha dicho María Ángeles, hay aspectos que nadie había tocado y hacía falta que los tocaran. Cada uno como profesionales llegamos hasta donde llegamos y tú, tanto en el terreno de la psicomotricidad como en el trabajo corporal, has dado una vuelta de tuerca al tema y bueno, yo te lo agradezco inmensamente. O sea, es un trabajo que, bueno, cada uno ponemos la energía en lo que queremos. Como ha dicho María Ángeles, eres inquieto y es maravilloso que seas inquieto. Entonces, te lo agradezco mucho. Y yo he querido, cuando presenté mi último libro el año pasado, no escribí nada, estaba tranquilo, pero en esta ocasión no estaba tan tranquilo. He querido escribir algunas cosas que quiero leer porque no me quiero salir del renglón y hay algunas cosas que las quiero subrayar. Cuando Luis me pidió una reseña para la página web, yo escribí cosas que me salieron del corazón y las quiero decir aquí públicamente. Para que alguien pueda hacer terapia a otras personas, debe tener una visión, un compromiso con la verdad y una entrega que no todo el mundo tiene. Luis tiene eso. O sea, para hacer terapia tienes que ser casi extraterrestre. O sea, veo que María Ángeles también lo es y que muchas y muchos de los que estáis aquí estáis en ese terreno, en esa dimensión. Y si no hay ese compromiso con la verdad y esa entrega, uno no puede ser terapeuta. Tiene que sobresalir a nivel de cualidades humanas. Luego, también dije que él fue una de las primeras personas que cuando vino a formarse conmigo entendió que este oficio es el resultado de una relación de amor. O sea, es un oficio que está basado en una historia de amor. No puede ser algo teórico. Mucha gente viene a mis cursos a coger ejercicios, y Luis no venía a eso, enseguida lo vio. Y eso lo agradezco inmensamente. Y luego lo que sentí, yo leí el libro hace ya un tiempo y ahora lo he vuelto a leer. Una de las cosas que sentí
es que Luis, cuando alguien nos acompaña con habilidad hasta comprender algo nuevo y nos ayuda a experimentarlo profundamente, en ese momento estamos cambiando el mundo. Yo siento que no estamos aquí para otra cosa, sino para cambiar el mundo. Entonces Luis tiene ese compromiso y nos lo explica de una manera maravillosa, nos lo hace comprender y nos acompaña. Y en ese momento cualquier alumno de cualquier profesor que tenga este compromiso, estamos cambiando el mundo, lo estamos cambiando del profesor al alumno y del alumno al profesor. Luego otra cosa es que cuando eres terapeuta no te buscan por lo que sabes, te buscan porque resuelves problemas. Entonces, Luis lleva mucho tiempo resolviendo problemas y el libro que ha escrito está basado en muchas horas de trabajo. Como decía él de María Ángeles, hay que estar mucho en la sala para ver las cosas claras y poderse acercar a lo subjetivo. Quiero hablar de las emociones que la lectura del libro ha despertado en mí. He sentido alegría y gozo por comprender mejor la naturaleza humana. He sentido entusiasmo por llegar a ver la trama y el desenlace en los diferentes temas que expone. Para mí ha sido apasionante descubrir tanta información sobre el cuerpo orientada al trabajo que nosotros hacemos, que hacía mucha falta. Entonces, Luis ha aportado mucho en eso. Los seres humanos, siendo conscientes, tenemos el reto de comprender nuestra existencia. El libro de Luis pone luz sobre esta cuestión, nos ayuda a avanzar en esta dirección. En esta comprensión hay un momento en que lo objetivo y lo tangible tiene que encontrarse con lo subjetivo, con lo no mesurable. En mi opinión, hay un momento en que uno comprende que la materia y el espíritu son indisociables. El alivio de nuestro sufrimiento y la paz que anhelamos tiene que ver con una dimensión transpersonal y esta es maravillosamente inexplicable. Con su libro, Luis acorta distancias entre lo objetivo y aquello que es subjetivo, pero experimentable. Habla de cómo un organismo vivo surge, en un organismo vivo surge el psiquismo y la emoción, y de cómo estos aspectos de la naturaleza humana están enraizados con la totalidad de nuestros tejidos y nuestras células, en nuestra anatomía. Pero no solo eso, habla de cómo nos hacemos conscientes de nosotros mismos. La comprensión de este proceso será clave para comprender nuestra existencia, como he dicho, y al mismo tiempo nos ayudará a vivir mejor en nuestra propia piel, o mejor dicho, en nuestra propia fascia. Igualmente, su propuesta nos ayudará a vivir con salud, tanto a nivel personal como relacional. Nos permitirá sin duda desplegar totalmente nuestro potencial. Su libro es una investigación laboriosa que ha surgido de muchas horas de práctica en la sala de trabajo, como he dicho. En nuestro oficio nos ponemos la teoría, no ponemos la teoría por delante. Primero experimentamos con la práctica y luego recogemos la cosecha y vemos qué significado tiene para cada uno. Decimos continuamente que no hay resultados previsibles. Esta premisa nos permite trabajar libres de condicionamientos. Nuestro trabajo es experimental, no mecanicista. El libro de Luis tiene estas bases y tal vez por eso él se define como artesano del movimiento. Cuando releía el libro en esta ocasión, sentí que entraba, al leer la introducción, en un territorio inexplorado, a pesar de que llevo toda mi vida en esto, pero sentí que Luis estaba entrando en un territorio inexplorado. Y se me ocurrió escribir un pequeño texto. Esto, Jorge, luego me lo vas a pasar, ¿verdad? Te lo voy a pasar, sí, cómo no. Como he dicho, su lectura me ha hecho sentir muchas cosas. Después de leer la introducción, escribí estas palabras. Las personas, por lo general, sentimos la necesidad de aferrarnos a algo. Y a veces tiene que pasar mucho tiempo o tenemos que sufrir mucho hasta que reconocemos que nunca tendremos a qué aferrarnos. Esta aceptación es sin duda el principio de una paz que no teníamos. Cuando podemos hacerlo con humildad y con el corazón abierto, despierta una confianza inquebrantable y nos permite permanecer en el asombro frente a la vida.
Tengo más cosas, pero me espero un poquito, porque vamos a tratar de interactuar un poquito. Vale, vale. Wow, yo casi que no digo nada porque lo voy a estropear. Bueno, puedo definir qué es anatomía de la identidad, pero quiero definirlo desde dos puntos primeros que son qué no es anatomía de la identidad y por qué publicarlo ahora. Una de las cosas que me ha costado más es encontrar una editorial que publicara un libro de divulgación científica, porque la mayoría, bueno, ya sabéis que no son buenos tiempos para la lírica y las editoriales están la mayoría con una mano delante y otra detrás y solo publican o autores muy renombrados y conocidos o temas de manuales prácticos, es decir, metodologías que uno pueda aplicar, cómo se hacen las cosas. Que uno pueda comprar el libro y yo pues cojo el libro y sé cómo hacer una cosa. Si esto es lo que está pasando y es la demanda que hay realmente sobre estos libros y eso es lo que se vende, creo que la gente, que el público en general va a encontrarse con que en las librerías cada vez hay más manuales que explican el cómo hacer las cosas y menos libros que explican el porqué de las cosas. Cuando no tenemos bibliografía, y esto en psicomotricidad y en el trabajo corporal hace falta muchos libros, no tenemos bibliografía sobre el porqué de las cosas, somos menos libres a la hora de trabajar con una mirada crítica sobre lo que hacemos, con una capacidad de comprensión del por qué hacemos las cosas. Entonces, Anatomía de la identidad no es un manual de anatomía, no es un manual que diga cómo hay que trabajar con los bebés o cómo hay que trabajar con el cuerpo, sino que describe una génesis de cómo el organismo tiene que devenir en un cuerpo para transformarse en un ser con capacidad de sentirse, de comunicarse, de pensarse, como del organismo al cuerpo tiene que transformarse la psique. Y ahora mismo estoy muy sorprendido porque el libro va como un cañón y creo que está trayendo a la palestra el que hacen falta estudios, que hacen falta investigar acerca del porqué de nosotros como seres humanos y no tanto el qué hacer. ¿Vale? Cuando me di cuenta de que no había camino hecho en esto, me sentí sobrepasado por la investigación, porque es un campo amplio, no, lo siguiente, te puede desbordar, es un terreno además muy resbaladizo, cuidado lo que escribes, porque desde el campo médico y el fundamentalismo científico, cuidado ese lugar donde se unen el cuerpo y el espíritu, a ver cómo explicas esto, cuidado también al hacerlo con cómo te expones a esto, ¿no? Entonces, yo he tenido la excusa ideal, la excusa ideal me la ha traído la ciencia y la ciencia me ha traído al sistema miofascial. El sistema miofascial, aparte de mi neurosis particular, el sistema miofascial es el verdadero órgano de unión de todo en el cuerpo. Y estamos viviendo una época en la que parece que hemos trascendido ya la época cartesiana de separación entre mente y cuerpo y no es así. Hemos cambiado el mente-cuerpo por cerebro-cuerpo. Se ha sacado el cerebro del cuerpo. Parece que todo es el cerebro. Todo es lo neurológico. Y esa es una perspectiva incompleta. Es incompleta. Mirar al ser humano desde esa perspectiva no es una perspectiva completa. Es que ninguna perspectiva lo es, pero parece que sea el pensamiento único últimamente. Todo lo neurológico, todo lo del cerebro es muy, muy importante, pero hay otros niveles de la corporeidad y del ser humano que hay que describir, que hay que investigar y que hay que poner en la palestra. Y anatomía de la identidad entra ahí. ¿Por qué es tan importante el sistema miofascial? Porque es un órgano que aloja la mayor cantidad de órganos sensoriales del cuerpo. Si cerráis los ojos y levantáis un brazo, sabéis que habéis levantado el brazo porque vuestro sistema miofascial os informa que se ha levantado. Si os movéis, la información os viene del órgano miofascial. Si hacéis fuerza, sentís que llega a través del sistema miofascial. Si corréis, lo organiza el sistema miofascial. Si nos relajamos, es el sistema miofascial. El sistema miofascial es el mayor órgano sensorial del cuerpo, más que la vista, el olfato y el oído y el tacto juntos.
Pero claro, esto es una ilusión. Aquí estoy cortando con el bisturí del anatomista. Esto es una ilusión. En realidad, no va por un lado el sistema miofascial y por otro lado la vista, el olfato y el oído, ¿no? Sino que todo es una unidad. Pero veis, es muy fácil irse enseguida a cortar con el bisturí y analizar una cosa desde fuera, que es lo que está pasando con el cerebro y el sistema nervioso. ¿Qué nos interesa del cerebro y del sistema nervioso? A mí me interesan un pimiento los engramas. Tanto que se está hablando de los engramas. Me interesan un pimiento las conexiones sinápticas. Lo que me interesa como persona que trabaja con personas es qué provoca eso y cómo ayudar a las personas a estar en eso. Un engrama, los psicomotricistas nos llenamos mucho la boca con eso de ¿qué es un engrama? Y los médicos también. ¿Qué es un engrama? Pregunto. Podéis echarle, que está por escrito. Más fácil. Una huella. Una huella. Hola, Eva. Hola. ¿Y dónde está esa huella? En el sistema nervioso, en el cerebro. Se han conectado varias células, vivimos una experiencia. Esa experiencia hace que el sistema nervioso y el cerebro comuniquen células entre sí, se crean neuronas en comunicación y se forma una estructura. A algo vivido, un circuito de neuronas que se han conectado. Un circuito de neuronas que se han conectado en una vivencia o en algo que hacemos o que nos han hecho es un engrama. ¿Vale? Pero ¿qué es lo importante de un engrama? Lo importante de un engrama no es lo neurológico. Lo importante de un engrama es que cuando yo he vivido algo y se ha construido esa unidad de células, esa unidad de células reproduce un modo de actuar frente a lo que me ha pasado. Por ejemplo, tuve un accidente al cruzar la calle y me atropelló un coche. Mi cerebro, más que seguro, ha creado un engrama, un patrón neurológico en el que cada vez que cruzo con un semáforo se reactiva algo de ese sistema de células que se quedaron conectadas, que quedan reverberando de por vida. Reverberando, ¿me entendéis? Funcionando continuamente de por vida. Entonces, los engramas, lo importante de los engramas no es la construcción neurológica, sino los patrones de respuesta motora, o de respuesta emocional, o de respuesta psicológica que producen. Y eso es lo que hacemos en la práctica psicomotriz. No trabajamos con los engramas. Nos importan los engramas, saber qué es. Trabajamos con la respuesta que sale del cuerpo. En las clases de estiramientos, cuando tengo un grupo de adultos estirándose, me importan un pimiento los engramas. Algunos estáis por aquí que venís a las clases. No hablo de eso en las clases. Pero estamos continuamente desatascando esas estructuras neurológicas. Es decir, vamos a explicar qué es lo neurológico, pero vamos a llevarlo a la globalidad. Tenemos que empezar a explicar el cuerpo humano y al ser humano como una globalidad, no como algo que va por cachos, por partes. Sería como que lo que ahora mismo se está hablando del cuerpo humano y del ser humano tiene que ser, es muy parecido como cuando entramos en una carnicería. Un cuerpo troceado, parcializado, esto funciona así, esto funciona asao. Si trabajas y haces esto con la mano es bueno para el cerebro por aquello. Creo que tenemos que empezar a alejarnos de ahí. Y creo que Anatomía de la Identidad, buscando la excusa del sistema miofascial que une todo el cuerpo, que su principal vocación es la conectividad, enlaza términos como la unidad corporal, de la que hablamos los psicomotricistas, enlaza la continuidad, el sentimiento de mí mismo, la pulsación y la pulsión, la motilidad y el movimiento, todo lo que hace que al final un organismo se transforme en un cuerpo que siente y que se comunica. Y esa ha sido la tarea que me desbordaba y que me ha llevado muchos años poder como dar forma. Y bueno, pues María Ángeles y Jorge han estado detrás, yo he seguido, mi vida no es la de escritor, pero que sepáis que este libro de hace 4 años que estaba escrito y sale por fin ahora porque era el momento de que saliera. Por motivos personales no lo he sacado antes, pero que no paro, porque esta idea que ha nacido de Anatomía de la Identidad y de mi inquietud ya me tiene en otro punto. Tú siempre en búsqueda. En búsqueda. En búsqueda, sin parar, pues claro que sí. Sí, sí. Y bueno, pues ese otro punto cada vez me lleva más a entender, cuando trabajo con un niño en la sala, todos los niños con los que trabajamos, que algunos están muy perturbados o sufren mucho, cuando trabajo con grupos de adultos, que al que no le duele la espalda, le duele otra tecla, el que no está disociado está por ello. Cuando viene la gente a las sesiones de TRE, a las sesiones para liberar tensión, estrés, traumas,
yo no miro la anatomía de la persona, yo miro el cuerpo de la persona, el ser que habita el cuerpo. Pero poder entender cómo funciona desde el punto de vista estructural es un lenguaje no hablado que da mucha información, que da toda la información. De eso va anatomía de la identidad. Y por eso a veces es denso de leer y complejo de leer, porque el lugar donde se asienta el alma, donde se mezcla el espíritu con el cuerpo, es indescriptible, no se puede describir. Yo reconozco que una de las ideas que entronca un poco con lo que estás diciendo, que la primera vez que te la escuché me llamó la atención, bueno, no es exactamente la de las fascias, que eso ya era más fácil de entender porque hablabas de algo concreto. Pero también como esto último que acabas de sacar, ¿no? Has traído a colación el asunto de la motilidad, motricidad y bueno, pulsación, pulsión. El entender que el cuerpo tiene una energía por dentro, que es lo que le mantiene en pie. O sea, que creemos que la energía es solo lo que se manifiesta hacia afuera, pero que hay un movimiento, a ver cómo lo explico, que hay una energía interna que es lo que hace que el cuerpo se sostenga. Tú decías, no se pone uno de pie porque esté uno el músculo de uno encima de otro, sino porque esa energía te permite ponerte de pie. Y luego hay algo de eso que se transforma y se transforma en pulsión y sale al exterior cuando llega el momento. Pero esta idea de la energía que es celular, digamos, ¿no? Porque tú te vas al origen como base de toda esa energía que se mueve y que siempre a nosotros que trabajamos desde el movimiento y que vemos niños, unos muy movidos, otros nada movidos, unos sin energía. Yo a veces veo niños, bueno, es que este niño tiene una energía que supera con mucho la de los padres. O sea, aquí hay algo que no se puede encontrar nunca porque están como en niveles diferentes. La idea de que hay una energía interna que está ahí y que desde luego no es igual para todos, igual que no hay nada que sea igual que para todos, me parece muy interesante. Sí, no nos sostenemos porque nos sostengan los músculos y el esqueleto. Exacto. Nos sostenemos porque tenemos una presión interna que evita que seamos una sopa de huesos y líquidos esparcida por el suelo. La imagen es importante. O sea, el cuerpo humano está diseñado para flotar. El problema es que cuando no estamos flotando, cuando estamos muy apilados en los huesos o hay mucha tensión dentro de las articulaciones, ya no flotamos, entonces nos duele algo, ¿no? Pero el organismo humano está diseñado para mantener una presión interna continua y esa presión, ojo, cambia. No tengo la misma presión cuando estoy enfadado que cuando estoy alegre. Los líquidos de mi cuerpo no están igual cuando estoy enfadado que cuando estoy alegre. Cuando estoy enfadado me caliento. Cuando estoy triste me enfrío, ¿no? Entonces, el organismo no solo se sujeta por músculos y huesos, sino por una presión interna. Y esa presión interna se basa, por eso he tenido que ir volviendo hacia el principio. Cuando me di cuenta de esto es un descubrimiento que he hecho yo y me pareció fundamental. Cuando me di cuenta de esto, me di cuenta de que yo no podía empezar por el nacimiento, tenía que ir antes. ¿Cuándo empieza a conformarse esto? En el óvulo. La primera fase del óvulo es la fecundación y entonces el óvulo empieza a transformarse en capas. Lo que es un círculo termina siendo 2, luego 4, luego 8, se va multiplicando y se va haciendo capas. Esas capas se transforman en tubos. Los tubos empiezan a pulsar. Contracción y expansión, que es el movimiento del universo. Y esos tubos que empiezan a pulsar, ¿sabéis cuál es la primera célula que pulsa en el cuerpo humano? No es una célula nerviosa, es una célula cardíaca. El corazón es el primero que empieza a pulsar. Una célula se activa y después va todo el cuerpo. Ese movimiento celular es un movimiento que se llama motilidad. El origen del movimiento es la motilidad y el origen de la psique es lo motil. Y viene de lo orgánico, no viene del movimiento. El movimiento vendrá después. Por eso los que trabajamos con niños que están en esta fase de construcción, nos encontramos que son niños que muchos viven anclados en sensaciones que remiten mucho a la motilidad y que tienen dificultades con el movimiento, que el movimiento tiene que ver con lo voluntario. Y esta pulsación interna, desde el óvulo hasta el nacimiento, tiene que ir transformándose en un movimiento interno, en el ambiente interno del cuerpo, que se tiene que ir transformando hacia un movimiento externo.
Y ese proceso de canalización de lo motil al movimiento es el proceso que es un proceso que es acompañado al mismo tiempo por el proceso de maduración psicológica. Los albores del yo se construyen en la motilidad, empiezan en el óvulo. Y en esa pulsación que empieza a haber interna, se empieza a crear una motilidad que cambia los ambientes, que reacciona frente a los ambientes. Cuando el bebé nace, toda su motilidad tiene que estar preparada. Motilidad es corazón latiendo, sístole, diástole. Motilidad es peristalsis, los intestinos. Respiración. Motilidad es exhalación, inspiración. Motilidad es una célula pulsando. Motilidad es un engrama de células electromagnéticamente funcionando. Motilidad es un flujo, una contracción y una expansión continua en el interior del ambiente del organismo. Y eso tiene que canalizarse, esa fuerza de movimiento interno del cuerpo tiene que canalizarse hacia una fuerza psíquica, lo que llamamos pulsión. El origen de la pulsión es la pulsación orgánica. Claro, pero por eso me parece interesante, porque tendemos a creer que eso que vemos en los niños es siempre, o sea, bueno, tendemos a creer, lo ponemos todo, que es una fuerza psíquica desde el principio, ¿no? Y bueno, entender que hay unas bases de vida, ¿no? Porque lo que tú estás hablando es de la pulsación de la vida. Y que la pulsación de la vida, que cuando se encuentra con lo humano, se convierte en pulsión. Dicho rápido. Dicho rápido. Dicho rápido. Es un tema que requiere ir poco a poco, utilizar muchas imágenes e ir muy despacio. Y es un tema que hay que construir por capítulos. Y ya te digo que hay que empezar por el óvulo. Y en esto, yo creo que Jorge me ha dado esto. Cuando yo estudiaba educación física, yo suspendía los exámenes de anatomía, los suspendía todos. Pues te has resarcido bien. Me he resarcido bien. Ya has compensado, ya has, en fin, te has recuperado. Te has recuperado. Los suspendía todos. Y empecé a darme cuenta de que era realmente interesante en la Facultad de Medicina, que estuvimos 8 meses yendo allí y no hacían más que despanzurrar cadáveres. Hasta que un día me colocaron un corazón en las manos, pero, o sea, había un cadáver tendido delante de nosotros, el médico, como siempre, soltaba la frase de la muerte, que sepan ustedes que ayuda a la vida, lo destapaba y empezaba a sacarle por piezas. Le quitaba el plexo solar y empezaba a sacar el corazón, los pulmones y nos lo dejaban tocar y ver. Me impactó tanto el corazón en las manos, aquel corazón muerto, que empecé a investigar. Y ahí empecé a interesarme por la anatomía y reconozco que tener que aprobar los exámenes de educación física de anatomía pura y dura me abrieron las puertas a poder después entender muchas cosas que me explicó Jorge y me explicó María Ángeles, y es que la anatomía solo se puede entender desde la vida. Si quieres entenderlo desde la globalidad, como algo completo. Entonces, Anatomía de la Identidad es un libro de anatomía vivenciada y de anatomía relacional. Es la anatomía explicada no desde la Facultad de Medicina, sino desde la perspectiva de un ser vivo, que tiene que buscar al otro para poder existir. Sí, yo creo que es interesante también desde nuestra perspectiva que tú siempre explicas claramente, ¿no? Hay un programa genético, ¿no?, que prepara el desarrollo de determinadas funciones, pero que es el medio el que estimula esas funciones, el que esas se pongan en movimiento, o sea, se activen o no se activen. Y pones también, o sea, hablas también de la importancia de ese medio para que estas funciones se activen y a su vez generen otras y se vayan generando otras. A mí me maravilla de qué manera la naturaleza protege ese crecimiento, ¿no? Asentando primero una cosa, protegiéndola con capas, ¿no? Tú hablas siempre que se protege con una capa, vamos a otras. Y me parece interesante porque, de nuevo, desde la psicomotricidad tendemos a creer que todo es psíquico en esto que se estimula o no desde el exterior. Y que se queda en el psiquismo y no tiene incidencia en la anatomía o no tiene incidencia en las funciones orgánicas. O bueno, sabemos que algunas sí, ya en psicomotricidad sabemos que algunas cosas se ven afectadas, algunas funciones, si el entorno, según como sea, ¿no? Pero bueno, tú incides en este aspecto de que la importancia también del exterior o la huella que puede dejar incluso fisiológica, que no es solo psíquica. Y también me parece interesante para nosotros este punto.
y es fundamental. Y es fundamental. Y aquí la medicina cojea totalmente, porque la perspectiva de que la perspectiva de mirar un cuerpo. Cuando los papás traen un niño para que le ayudemos, para que les ayudemos, en la sala, ¿con qué nos encontramos? Con 1000 cosas, ¿no? Depende del niño, pero ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos para agarrarnos a un principio de ayuda, a empezar por algún lugar? El movimiento. Tenemos el movimiento, que es la única verdad universal, y luego la búsqueda de la comunicación. Claro, la relación. Claro, todas esas capas internas del cuerpo están desde el óvulo, están funcionando para ponerse en comunicación con el exterior, con el otro. Un ejemplo. Cuando yo siento algo, mi cuerpo tiene que transformarse para poder sentirlo. Los sentimientos tienen que hacerse forma en el cuerpo. Yo no puedo sentir algo desligado del cuerpo. Es verdad que conforme más mayores nos hacemos, más podemos descentrarnos de lo que sentimos. Pero el cuerpo se hace forma, o bien para sujetarlo y que no nos invada, o bien para expresarlo. El cuerpo tiene que moverse en la motilidad, transformar su motilidad interna, su pulsación, su ritmo, sus presiones internas, sus hormonas, los líquidos, los elixires mágicos que decía Kelleman. Tiene que transformarse para que lo que sentimos pueda expresarse en una forma, porque no solamente vive en la psique es el chorrito de la fuente. La psique brota del cuerpo. Jorge. Yo quiero reforzar eso que estás diciendo, que estáis diciendo, en nuestra manera de trabajar, en la práctica corporal consciente que nosotros llevamos a cabo, Luis y muchas otras personas que están aquí en la reunión. Muchas veces yo he explicado, cuando viene una persona a trabajar con nosotros, no nos interesamos por su historia. No necesitamos que la persona relate cuál es su historia, por qué está sufriendo, sino que vamos a trabajar sobre las huellas que esa historia ha dejado en el cuerpo. Si conocemos la historia, que a veces hace falta y es necesario, a veces estamos un poco condicionados por lo que la persona relata y cómo lo relata. A veces dejar a un lado el conocimiento de la historia y empezar a trabajar en lo corporal nos permite descubrir aspectos de la vida de una persona que nunca hubiera relatado con su historia. Esto es poner el cuerpo en primer plano, que creo que es algo que tú estás haciendo con tu libro, con tu tratado. Estás poniendo el cuerpo como base, como algo consistente y que tiene memoria, que tiene huella, que registra todo de estas maneras que tú has descrito muy bien y que nosotros podemos ir desentramando y a lo mejor viene la comprensión después, porque podemos pasarnos mucho tiempo haciendo un relato de la historia y el dejarla a un lado y entrar en lo corporal, hemos visto que es muy elocuente y que acorta distancia de una manera inexplicable. Yo no lo puedo explicar, pero acorta distancia porque la gente cuando viene a practicar, sin hablar de la historia, al poco tiempo casi siempre dice, yo ahora me tomo las cosas de otra manera. No dice, me muevo mejor y hago mejores, tengo menos dolores. No, ahora me tomo las cosas de otra manera. Pues es esto. Es esto. ¿Puede uno trabajar con la historia o puede uno no trabajar con ella? Es la estrategia de rodeo que decimos en psicomotricidad a veces, no afrontar de frente lo que pasa. Y la historia que hemos vivido está en el cuerpo, todos la llevamos escrita en el cuerpo y se puede leer. Se puede leer, somos un libro abierto. Creo sí, lo que pasa es que a veces nosotros no lo sabemos leer y necesitamos hacer estas cosas para que alguien nos ayude a descifrarlo, ¿no? Porque lo que decimos, hablamos también de cómo ampliar un poco el inconsciente corporal, que nos hable el cuerpo de eso que lleva escrito, de los secretos que guarda, que no conocemos y que nos los diga, que los podamos entender o que alguien nos ayude a entenderlos. Es la maravilla del cuerpo, ¿no? Que nos habla, aunque a veces no sepamos entenderlo.
Nos cuenta una historia. Fíjate, el otro día me llamaba una madre para ver si podía hacer sesiones de psicomotricidad con su hijo. Y cuando le pregunto por la edad me dice que tiene 20 años. Y digo, miren, yo es que trabajo hasta 10, 11 años, dependiendo del caso y demás, pero me llamaba porque quería ver si yo le podía hacer unas pruebas porque tenía dispraxias. Si no, para los que no estáis metidos en el tema, las dispraxias, las praxias es acciones concretas, como por ejemplo atarse los zapatos, pelar una manzana, ponerse y quitarse las gafas, como lavarse los dientes, y su hijo tenía muchas dificultades con esto. Estaba sufriendo alteraciones de ese sentido. Y me preguntaba si le podía hacer unas pruebas. Yo esto no me había dado cuenta antes de escribir el libro, pero conforme me lo estaba contando, yo ya estaba sabiendo que las dispraxias, lo que hay detrás de las dispraxias no son solamente alteraciones neurológicas, son alteraciones del vínculo con el otro y que ha habido un proceso en la integración del eje del cuerpo. El cuerpo, tal cual lo describo en ¿el libro de qué va? El libro va de cómo el ser humano va habitando poco a poco el cuerpo. No lo he dicho bien, de cómo el ser humano va habitando poco a poco el organismo hasta que se transforma en un cuerpo, que es habitado. Y a eso nos dedicamos. Y a eso me dedico, tanto con los niños como ahora con los adolescentes, que empiezan a llegar como con los adultos. Ayudamos a habitar el cuerpo. Y todo lo que sea que nos rompe, que nos duele, todos los agujeros que tenemos o hemos tenido, todo eso nos impide, nos limita el vivir el cuerpo, el habitarlo. Entonces, creo que nuestro trabajo es ayudar a los demás a habitar el cuerpo, a habitarlo bien. Pero básicamente la historia de este niño me estaba contando que no había tenido una buena integración del eje. Cuando hay una falla en la integración del eje, hay problemas con las praxias. El ser humano se desarrolla desde el eje hacia afuera. Lo que primero madura es el eje. Y lo que finalmente madura son las manos. Por eso las personas con alteraciones o trastornos motores, psicológicos y demás, se aprecian alteraciones en las partes más distales, ¿no? En las manos, en los brazos, dificultades para las praxias, para el equilibrio. ¿Me seguís? ¿Sí? Cuando me lo estaba contando, yo estaba pensando cómo podía trabajar con esta persona. Hay que ir al eje, a ayudarle a habitar el eje, a lo más primario. Cuando hablo del eje, a mí esto me ha ayudado a Julia Guerra. Ah, sí, señor. A Julia Guerra tiene un libro de 400 páginas que se llama El eje corporal, la axis corporal. No sé si está Elena por ahí. La tengo traduciendo a la pobre el libro de Julia Guerra, que es un libro de un psiquiatra español que tenía cátedra en París y fue de los primeros en estudiar el tono muscular y en hablar del eje corporal. Es brutal. Yo todo lo que he escrito sobre el eje lo he escrito antes de estar empezando a leer lo que me está traduciendo Elena de eje corporal. Ya ha habido otros que han andado antes de esto. Tenemos que volver un poco a los orígenes para poder empezar a poner palabras, porque en terapia y en el trabajo con las personas a nivel corporal necesitamos entender que el cuerpo es un lugar que es habitado poco a poco y que hay estaciones y niveles y diferentes capas de profundidad que vamos habitando y que cuando las tocamos corporalmente o en los trabajos que hacemos psicodinámicos o corporales, estamos tocando cosas muy, muy arcaicas o muy poderosas que tocan la estructura más primaria de la persona. Y pues eso. Entonces, esta mujer me llamaba y yo ya veía que había un problema en la integración del eje. Yo ahora esto, con lo que me propuso María Ángeles, que explica esto, yo ahora ya tengo el libro, ahora he dado la vuelta completamente a cómo explicar esto para que esto pueda ser entendible. Desde luego no sería así. Si voy a explicar anatomía de la identidad, vamos a tener que hacerlo presencial, vas a tener que llevar cachivaches, Luis. Voy a tener que llevar la columna vertebral, voy a tener que llevar los regalices. Tiene que ser plurisensorial para entender, y esto me lo ha regalado Jorge también, una anatomía viva en la que uno pueda tocar, tastar, tocarnos y vernos para poder entender que el cuerpo está organizado desde el principio y tiene un plan primario y primitivo que es buscar al otro, babies. Buscar al otro. Y en eso estamos toda la vida. Queramos o no. No sé si alguien quiere decir algo o preguntar algo porque... Sí, que participen un poco. Participar, ¿no? Sí.
Hola, Hola, Montserrat. Hola, Monse, hola, ¿qué tal? Montserrat. Hola, hola, ¿qué tal, María Ángeles? Muy bien, muy interesante, te felicito, me está Gracias. entusiasmando. Como sabes, yo soy fisioterapeuta pediátrica, Ahí va. entonces, claro, yo vengo del mundo de la lucha siempre de la anatomía en psicomotricidad. Es muy, siempre. Entonces me ha encantado que tú hayas podido hacer toda esa explicación, porque es una deuda pendiente, yo creo que sí. Y te quería preguntar si tú has investigado también desde la bioenergética, toda la parte bioenergética que trabaja tanto toda la parte de las capas, de las fascias y toda esta parte embriológica también, de todas las cadenas musculares, de esta parte tan biológica. Y también el libro de la Mira Stambach, ¿no? Del tono y psicomotricidad, que es muy antiguo, yo creo que ya no circula, yo lo tengo porque soy muy mayor, que digo yo, y tengo todavía esas reliquias de libros que todavía se guardan, pero que ya no están en Internet, que digo yo, que lo que no está en Internet parece que no exista, ¿no? Que digo, pero hay un tipo de libros antiguos, básicos, a Julia Guerra, los de Mira Stambach, Lidia Coriac, todas estas partes que se preocuparon en su momento de toda esta parte refleja, arcaica, fascias embriológicas, te lo estoy diciendo un poco desordenado, ¿no? Pero que empezaron a tocar y yo pienso que lo importante es que tú has podido darle una forma compacta, ¿no? Y que por eso te felicito. Pero que habían, cuando tú decías de la dificultad de encontrar a veces, porque a veces no siempre la bibliografía está en Internet, ¿no? Pero que a mí me ha costado, cada vez que yo he escrito un libro, también me ha costado mucho buscar lo que no está en Internet a veces, ¿no? Y por eso me recordaba un poco toda la parte de fascias, la parte bioenergética de Owen, que habla también toda esta parte emocional, básica, tan profunda, y también toda la parte de Mira Stambach cuando hace tus estudios sobre tono, sobre género, ¿no? Los niños, las niñas, los estudios que hizo sobre el tono según el género, que también es algo importante, porque género y tono es distinto. Lo masculino tiene un tono diferente que lo femenino. Entonces, eso también es muy interesante de investigar y de saberlo, porque el tono que hacen los niños es diferente, el movimiento y la motilidad que dices que las niñas. Aunque somos iguales, hay algo del género que a veces es diferente, sea por el entorno, sea por la genética. Yo creo que es algo genético, ¿no? De poco que he estado mirando, ¿no? Con mi trabajo también con muchos niños prematuros, también me he entrado mucho en el mundo de la embriología, también me apasiona, pero no he llegado a poder dar forma, como tú has podido, con esta dedicación tan entusiasta y que has podido conglomerar, ¿no? Y así que me encanta oírte, tengo muchas ganas de tener tu libro y bueno, pues te felicito. Y te quería Muchas preguntar gracias. esto, ¿no? Si Mira Stambach o Sí, toda esta parte de Owen, que me suenan mucho con todo el trabajo que estás hablando de los engramas y toda esta parte, ¿no? Uh-huh. Para poder ir armando un discurso, tengo como tres discursos, ¿no? Tres formaciones. Bueno, ya son cuatro. Pero yo no lo sabía, pero de manera natural, cuando empecé a formarme como maestro de educación física, me interesó una mujer, Elfriede Henstenberg, igual no lo pronuncio bien porque no sé alemán, que escribió un libro que se llama Desplegándose. Era una maestra de educación física calistenia alemana, pero que se dedicó a acoger a niños que habían sido abandonados. Uh-huh. Sus padres habían fallecido durante la Segunda Guerra Mundial. Hacía actividades de educación física, pero desde el punto de vista sensorial y sensitivo. Uh-huh. Yo ya estudiaba educación física y conecté con esta línea. Posteriormente me formé en psicomotricidad y me hablaban mucho de mi Pickler. Uh-huh. Y posteriormente me formé con Jorge Ramón y me hablaba de una mujer que se llamaba Elsa Gilbert. Y yo no lo sabía y pensaba que estas pues eran mujeres y personas, mujeres, que pues tenían sus vidas aparte y que no había relación entre ellas. Las tres se conocían. Ah, qué bien. Confluye la psicomotricidad, los estiramientos de cadenas musculares, todas las formaciones que he ido recibiendo confluyen en un paralelismo, en que al final, aunque las técnicas sean diferentes, hay una misma línea común. Son paradigmas paralelos. Y yo no lo sabía y lo encontré. Y entonces lo he encontrado, en mis formaciones me he encontrado con Lowen y lo he estudiado. Sí. En mis formaciones me he encontrado con las cadenas musculares y todos los que explican y hablan sobre las cadenas musculares. Me he encontrado con Emmy Pickler sobre dejar hacer, sobre el
rol del adulto. Me he encontrado con diferentes autores que parece que son distintos de diversos campos, pero que al final todos confluyen. Es alucinante. Sí, Si algún día tengo tiempo y hago un esquema, los junto. Sí. Sería muy interesante, ¿eh? Sería muy interesante. ¿Qué pasa con la bibliografía científica? Pues que se descataloga y se pierde. Se pierde, sí. Y al perderse la bibliografía científica, uno pierde la posibilidad de poder coger raíces en las investigaciones. Cuando hablo de Ajuria Guerra, hablo de una persona que tenemos publicado un libro de él en español. El de... La psiquiatría. De psiquiatría, ¿no? No, de psiquiatría. Sí, que es el menos interesante de todos. Hombre, tiene cosas interesantes también. Es el menos, en mi opinión, es el menos interesante de todos. Porque los otros es verdad que son libros de investigación científica, son la mitad del libro para los médicos, pero la otra mitad, desde el campo de la psicomotricidad o de la psicosomática, son fundamentales. Entonces, lo que he hecho ha sido un trabajo de compilación casi arqueológico. He tenido la suerte de estar formado por María Ángeles, por Jorge y ahora posteriormente por otras formaciones, por ejemplo el TRE, que vienen del campo de la bioenergética, y ha confluido todo, Monse. Ha confluido todo y se ha unido en mí la capacidad de explicar todo esto que está en el libro de manera unificada. Entonces, básicamente este libro es una integración de todo lo que se me ha transmitido y una recopilación meticulosa, a más no poder, de todos estos autores, porque todos al final han dejado un legado muy, muy importante que creo que hay que rescatar. Yo creo que Anatomía de la Identidad los condensa y los vuelve a reunir. Y están en la bibliografía del libro, y cito a muchas personas en el libro, a muchos autores. Esto me parece muy importante. Sí. Y Mira Stambach, lo he leído. Lo mejor de Mira Stambach, aparte del estudio que ella hace, es la introducción, os la recomiendo, de René Sasso. Es brutal. Sí, René Sasso también es... Sí. Y pues en este libro está Lowen, está Sasso, está Ajuria Guerra, estáis todos los que trabajáis con los niños. En este libro estamos todos. Yo creo que este libro se ha gestado también durante mi formación, con el grupo con el que me formé, con María Ángeles, con Jorge, estáis todos. Es un libro que unifica todo lo que he podido juntar, pero de manera coherente. Porque creo que necesitamos mucha coherencia, sobre todo cuando hablamos de anatomía vivenciada. Bueno, muy bien, yo tengo muchas ganas ya de leerlo, más oyéndote ya tengo muchas ganas. Pero te felicito porque yo, que vengo de la fisioterapia pediátrica, siempre, y me formé en psicomotricidad ya hace 30 años, ¿no? Y siempre que estoy en continua, pero siempre he echado a faltar ese poder y he podido conjugar, ¿no? La parte de psicomotricidad y la parte fisioterapeuta, ¿no? Entonces siempre he estado como en el puente, ¿no? María Ángeles, que me conoce de hace muchos años, ¿no? Siempre he estado intentando hacer ese puente de unión, ¿no? Y se consigue, porque los que trabajamos desde el punto más fisioterapéutico, yo no trabajo con músculos, trabajo con la expresión del niño y la lectura corporal, porque trabajo con niños de neuropediatría, entonces he trabajado antes, ¿no? Después en educación y con bebés y tal. Claro, lo que tú decías de leer el cuerpo, ¿no? Me ha encantado cuando habéis dicho con Jorge Ramón, cuando decía el cuerpo te dice, ¿no? Y lo que hemos de aprender, que ya sabemos mucho por la observación en psicomotricidad, que nos lo dota, ese comprender qué me está diciendo ese cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas felicidades y me encanta y tengo... Gracias. y enhorabuena por esa gran labor y te imagino que es muy meticuloso porque yo cada vez que he escrito algo digo nunca más, acabo aquí, nunca más. Yo veo que tú tienes coraje y dices, ya estoy pensando en otro, menos mal. No sé si lo voy a dejar por escrito, pero sí que lo quiero compartir. O sea, que sí bueno, es un compromiso, ya lo has dicho. Sí. De hecho, hasta a veces sueño cómo hacerlo, fíjate. Qué bien que tienes ese coraje, qué bien. Y adelante sobre todo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos. Sí, espero que sí, nos vemos. Bueno, es que la mayor parte del libro, yo se rescata algunas ideas muy originales, pero va dedicado precisamente a la organización de todo el sistema miofascial y cómo eso facilita una lectura de la estructura corporal sobre la que se asienta, digamos, el yo.
porque te quedas en el primer año de vida esencialmente, ¿no? Es un poco de lo que está hablando también ahora Monse. Y el libro va mucho de eso, de cómo todo ese primer año, ese levantarse, de ponerse erguido, según según se organizan las fuerzas, qué estructura nos va dando. A mí el libro tiene una primera parte, que es toda esta parte desde el óvulo, las capas, la peristalsis, la pulsión, la motilidad, el movimiento, el tono muscular y la tensegridad, que es un horizonte futuro, ¿no? Que hay que tener en cuenta, que une a Carlos Castaneda con la anatomía. Agárrate los machos. Ya los chamanes hablaban de la tensegridad, sí, sí. Vale. Bueno, pues para centrarnos un poco, luego una segunda parte que es un mapa de cómo leer el cuerpo del niño. Educarnos en la mirada al cuerpo del niño, no para querer entender. He huido de crear un manual, un diccionario de tal postura significa tal. No, totalmente Me de parece acuerdo. terriblemente castrador y peligroso y al final terminamos de nuevo en un manual que te dice qué es cada postura y qué es cada persona, cuando en realidad cada ser humano es distinto, sea cual sea la postura, pero te puede ayudar a entender por dónde se ha ido fraguando el drama, como dice Keleman, por dónde se ha ido fraguando todas las dificultades, el poder saber tener la mirada educada en el cuerpo de un niño o de los adultos. Yo trabajo mucho con adultos y no les digo nada de esto cuando los tengo en las clases. ¿O no, Teresa? Os digo poco de esto, pero sí que veo estas transformaciones tónicas y de las cadenas musculares que se producen. Entonces, no solamente se transforma el cuerpo, se transforma la persona. Como decía Jorge, o como decía María Ángeles, que le decía una directora de colegio, no sé qué les hacen allí en CEFOC, que cuando vuelven todas a la escuela andan todas diferentes. O como en las formaciones con Jorge, te vas viendo que vas cambiando, no solo posturalmente, sino personalmente. Te vas tomando la vida de otra manera. Y porque lo que se transforma no es solo el cuerpo, sino las formas en las que sentimos, pensamos y amamos. Pues nada, que tenemos mucha suerte con el libro. Sí. Gracias. Hay que tomarlo con calma, la haciendo... gente que no se desanime a leerlo, hay que irlo despacito, hay que digerirlo despacito, pero se entiende. Sí, creo que es un libro que necesita ser explicado. Necesita mucho de imágenes, que esto ha sido una cosa que me ha preocupado mucho por el tema de tener imágenes propias de bebés. Mi madre ha sido la que ha pintado, ha dibujado a los bebés del libro. No está hoy aquí porque lo digital y mis padres no van con ellos, pero el libro está dedicado a ellos y ha hecho un trabajazo de dibujo y de edición. Y estoy recopilando, que lo sepáis, estoy recopilando imágenes sobre sesiones, tanto de niños como de adultos, para poder ir enlazándolas con la explicación de anatomía de la identidad. Ir explicando cosas también con imágenes en personas, en niños. Y aquí me encuentro con la gran dificultad de que soy un sujeto, un autónomo único y que necesito que haya alguna institución que me avale el hecho de poder tomar imágenes. Ahí lo dejo. Sí. Pero es un libro que necesita ser explicado porque es un tema complejo, creo. Yo quiero decir algo para completar esto que estás diciendo. Yo en el libro he visto cuatro pilares. Uno es la fascia o el sistema miofascial. Esta aportación es muy sugerente. Y luego la exposición que haces del tono muscular es abrumadora. Es abrumadora porque no se ha dicho tanto sobre el tono muscular. Pues, y la tensegridad ha sido una revolución. Para todos los que hemos conocido la tensegridad ha sido una revolución y ha cambiado totalmente las reglas del juego. Entonces, creo que, bueno, yo diría que hay cuatro pilares. Uno es la fascia, el tono muscular, la tensegridad y las líneas de fuerza. Con esa interpretación que tú haces o con esa aproximación, mejor dicho, que tú haces, porque sobre cadenas musculares y miofasciales se ha escrito bastante, hay muchas corrientes,
y creo que has creado una línea nueva con una visión que es la tuya desde la práctica psicomotriz y esos pilares tiene el libro. Bajo mi punto de vista, esos 4 pilares. Y bueno, yo diría, como decía aquel, yo he venido aquí a hablar de tu libro. Entonces, por favor, comprarle el libro porque es una maravilla, es una pasada. Yo lo estoy leyendo por segunda vez, lo leí hace un tiempo, cuando me lo dio por primera vez para que le diera mi opinión y ya me quedé abrumado y ahora más, porque yo digo, Luis, me parece que estoy leyendo por primera vez, porque o has cambiado muchas cosas o yo veo mucho más de lo que veía. Entonces, animaros a que lo leáis, a que, como dice María Ángeles, poco a poco, porque no se puede leer deprisa, hay que reflexionarlo mucho, hay que volver a él. Y yo os diría, no lo leáis solo, buscar con quién practicar con el cuerpo, para establecer 2 líneas paralelas. La del estudio en el libro y la investigación que Luis ofrece con un proceso de práctica corporal, la que sea, la que tengas a mano, pero procura juntar las 2 cosas porque vas a entender el doble o el triple. Una pregunta, ¿dónde podemos comprar el libro? ¿En cualquier librería o lo vendes tú? No, lo vendo yo. Soy autónomo, yo lo he escrito, yo lo vendo. Me ha Vale. faltado encuadernarlo, pero casi. Pero casi. Entonces, ¿nos dejarás un correo electrónico, Sí, el mismo que tienes en el Telegram? Sí. Podéis contactar conmigo a través de Telegram, ya lo he colgado allí, o entrar en mi página web. Lo vendo a través de la página web. Ah, vale. Si compras 5 es más baratito. ¿Ah, sí? Silvia, calla. Es una buena Silvia, idea calla. para regalar, ¿no? Dilo. Y además te lo dedica. Ah, Sí, sí, vale. Si me lo pedís, os lo dedico. Lo vendo a través de la página web www.luissiguero.com. Ahí está toda la información para comprar el libro. Vale. Sí, vale, de acuerdo. Y lo vendo a través porque ahora tenemos mucha ansia de verlo y de leerlo, ¿no? Muy bien. Y si lo compráis y lo leéis, que si os apetece que compartáis, porque yo esto no lo sabía, pero queda como un vacío. Sí. Una vez vendes el libro, te queda un vacío ahí de feedback. Sí. Y necesito feedback para lo que sea. Luis, es un tostón, Luis, me ha encantado, lo que sea, pero sí que el feedback estoy abierto a que me escribáis y me contéis, por supuesto, si queréis. ¿No? Sí. Luis, yo sí que quería comentar si el libro, vamos, enhorabuena, porque a mí me parece, fíjate, si se me caen libros de las manos, como esa expresión que me comentaste alguna vez, pues este no se me está cayendo, la verdad. Y si el libro te descubre que el eje corporal no es una línea, sino que es tridimensional, tú te refieres a tu libro como un mapa, pues yo lo estoy leyendo como si no fuera un mapa, como si estuviera paseando por una ciudad maravillosa. No es solo el mapa. Entonces, la verdad que es una maravilla. Es una maravilla. Fíjate, cuando entramos en la sala, ¿no? Los psicomotricistas, que te olvidas de la teoría, pero a mí este libro me lleva a la teoría al niño, a esos giros, a esos volteos, a ver esas líneas de fuerza. Y pues, jolín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la verdad. Sí, Pablo, muchísimas gracias a ti. Qué bonito. Es un mapa que he traído de un territorio que no ha sido transitado, y es el de los bebés. Por favor, si alguien conoce a algún pediatra, que le pregunte dónde han estudiado anatomía. A ver qué os responde. Lo dejo ahí. ¿Conoces a la bibliografía de Bobat? Sí. Ah, vale, porque ahí también estudia mucho el bebé. Sí. Y toda la parte de las gravitaciones y del bebé. Creo que lo más importante del libro es que es un mapa, pero el mapa nunca es el territorio. No. Es un libro que tiene un mapa para orientar la mirada. Orientar la mirada ayuda a poder entender qué está expresando un niño o una persona con su movimiento, con su postura, pero tratar de entender al otro, no de juzgar al otro, no de meterle y etiquetarle en un patrón postural determinado. Entonces, educar la mirada es posible, pero hacen falta referencias y libros como Anatomía de la Identidad para educar esa mirada y luego formarse, claro. Los libros necesitan muchas veces ser explicados.
Yo insisto en que procuréis buscar una práctica corporal paralela a la lectura, porque va a multiplicar los efectos de resonancia que tiene la lectura. Seguro. Bueno, yo, Luis, quería agradecerte el esfuerzo que has hecho para escribir esto, porque creo que hay que trabajar un montón, tener una constancia y una perseverancia que, madre mía, no sé dónde la sacáis. Ya has hablado también de la energía de María Ángeles, la tuya no es menos, desde luego, para hacer esto. En fin, nos conocemos hace años, hemos compartido muchos encuentros y creo que una característica que es muy tuya es la generosidad para compartir lo que sabes. Y yo te recuerdo muchas veces aportando todo lo que tú podías en los encuentros que hemos tenido y además con ese sentido del humor tuyo que siempre facilita, ¿no? el escucharte y que hace que sea un placer, ¿no? Compartir y dialogar contigo, ¿no? Entonces, este libro, bueno, yo lo he empezado a leer, ya te he dicho que me está gustando, que me parece que hay un esfuerzo didáctico importante, necesario para los que no sabemos como tú de esto, y que nos abres un camino que me parece que es necesario e importante, como decía antes, para nosotros los psicomotricistas, que sintonizamos tanto con esto que nos cuentas, ¿verdad? Y que además nos llevas a profundizar y que nos pones en ese camino de seguir aprendiendo, fíjate, tan necesario, tan apasionante, tan vivo, ¿no? En este trabajo nuestro del movimiento y de las pulsaciones y de las pulsiones de la vida. Me ha gustado mucho el encuentro, me ha gustado, cómo no escuchar a María Ángeles, escucharos a los que estáis hablando que os conozco, que os echo de menos un montón, y escuchar a Jorge, que no, bueno, yo te conozco ahora, hoy, en este encuentro, y me ha gustado lo que ha hablado Jorge antes de esta unión de la materia y el espíritu, que tú también la dejas entrever en tu libro. Y como decía él que estamos aquí, bueno, tú hablas de que esta pulsación nuestra que tiene el organismo es para ir al encuentro con el otro, ¿no? Y como Jorge hablaba de este encuentro, lo he entendido así, ¿no? Que nos lleva, o que tiene como objetivo el cambiar el mundo. Y a mí me sugiere sobre todo el cambio de las relaciones humanas, quizás porque ahora en el momento en el que estamos creo que lo echo más de menos, ¿no? Y que me plantea muchos interrogantes esta situación que vivimos como sociedad, y como género humano, ¿no? Y creo que sería necesario eso, que nos ayude a cambiar las relaciones humanas, la comprensión que tenemos de lo que somos, de uno mismo, y la comprensión del otro para, no sé si humanizarnos mejor o quizás rehumanizarnos. Y bueno, pues en este camino, el inicio de tu libro, de la lectura de tu libro, la escucha de vosotros, ahí estoy, ¿no? Y es un placer el escucharos, el escucharte y el leerte. Y bueno, pues te lo agradezco otra vez, el esfuerzo que has hecho. Muchísimas gracias, Marian. Es cierto que este libro ha sido a lo que más esfuerzo le he metido personal, porque el libro nace de querer explicar en la formación de Madrid a los terapeutas en psicomotricidad, explicar, como decimos aquí en Valencia, la explicación de la falla, ¿no? ¿De qué va esto del proceso de que el organismo se vincule y se transforme en psique? Y ha sido un esfuerzo potentísimo que se ha podido equilibrar con mi curiosidad, con esta inquietud que dice María Ángeles. Recuerdo durante la formación de estiramientos de caderas musculares que le pregunté a mi padre, se me movieron cosas y le pregunté a mi padre un día que cómo era yo de pequeño. Y me dijo, tranquilamente inquieto. Lo clavó. Lo clavó. Sí, pues esa inquietud me ha llevado a tener muchas veces muchos problemas, pero también a tener muchas alegrías en la vida. Y creo que esa fuerza, esa inquietud, esa curiosidad, que tiene que ver mucho con la intuición, hay que dejarla fluir. Y luego, pues al final ese esfuerzo te lleva
a poder compartirlo. Y compartirlo al final, porque no hay un libro si no hay un otro. Claro, claro. Y al final te lleva a completarte, ¿no? A completarte y a completar. Así que muchísimas gracias de corazón, María. Hemos vivido muchas cosas juntos y Sí. a veces duras, a veces siempre preciosas, pero un placer también que estés aquí. Han sido situaciones y cosas valiosas en todo caso. Valiosas siempre. Sí. Muy valiosas. No sé si alguien quiere decir algo más. Vamos por 1 hora y 40. Nada, yo quiero decir que he empezado a leer el libro, Luis, que bueno, todo lo que han dicho pues, lo suscribo, el esfuerzo que has hecho, todo lo que se ha comentado. Yo no soy experta en estos temas de psicomotricidad y he leído solo la primera parte. La segunda parte la veo como que me está costando más, lo del eje, lo de los ejes, lo de las cadenas estas, ¿no? ¿Cómo le llamáis? Las líneas de fuerza. Sí. Pero la primera parte, la introducción en el tema de la pulsión, del movimiento, de la tensegridad, de la unidad que es todo el cuerpo, ¿no? Eso me ha llegado bastante. Y hay una frase que me ha gustado mucho, que tú la pones en negrita, que dice: podríamos decir que todo el océano del interior del cuerpo humano coexiste bajo el influjo de una omnipresente marea pulsátil que va desde las profundidades de la célula en el interior del cuerpo hasta la orilla de la playa de la piel, frontera con el medio ambiente exterior, que también da pie para lo que hablas de la relación con el otro, ¿no? Ese flujo, ese fluir, esta frase, bueno, me ha llegado un montón. Pienso que me ha hecho entender mucho de lo que quieres decir en el libro, aunque hay aspectos que no llego a entender todavía, que imagino que leyéndolos, pues podré llegar a entender. Y practicando, como dice Jorge Ramón, y si tú haces otras sesiones que nos lo explicas, pues muchísimo mejor. Está previsto, porque solo quería decir eso. Este libro nace de una explicación que doy en CEFOP Madrid, 2 fines de semana para los terapeutas en psicomotricidad que se están formando, pero ya tengo armada una estructura para explicar esto al público en general. Pero tendrá que ser presencial, esto no va a ser online, me niego totalmente. Nos vamos a tocar, nos vamos a mover, nos vamos a... esto y creo que está quedando muy bien, y lo que voy a promover para el público en general lo voy a promover también para CEFOP. Lo que pasa es que en CEFOP tiene que ser como más personalizado, porque son alumnos que están en formación, entonces puedo hacer más hincapié en una línea, pero para el público en general podemos explicar muchas cosas. Al final, este libro no es un libro de bebés, es un libro de nuestro primer año de vida, es un libro tuyo y mío. ¿Qué recuerdo tenéis del primer año? Voy a hablar yo, no sé, yo de hecho estoy muy emocionada, no sé si voy a poder acabar. Para mí Luis es un ser muy, muy especial. Me acuerdo la primera vez que nos encontramos cuando me hice hacer prácticas al Renet en la escoleta y no sabía lo que me iba a encontrar como persona, ¿no? Y no sé, para mí es un placer y agradezco a la vida un montón, el universo, haberme lo contado en el camino y que sigamos juntos, la verdad. Cada uno tenemos caminos paralelos, pero confluimos. Nos unimos con la psicomotricidad, ¿vale? Y a la pregunta que tú dices, yo hago estiramientos de cadenas musculares desde que lo conocí, con lo cual pues también he unido un poco lo de los niños con los adultos. Y ayer justamente tuve mira, lo voy a compartir, una experiencia después de una práctica que era el volteo que hace un bebé. Y fue impresionante. Yo no sé dónde llegué, no sé dónde llegué, pero creo que fue tan arcaico, tan corporal. O sea, me parece que eso es fantástico. Y yo creo que gracias a la psicomotricidad y gracias a los estudiantes de cadenas musculares, gracias Jorge por enseñarle a Luis, yo me he transformado un montón. O sea, me parece que bueno, pero mogollón. O sea, entonces, pues no sé, yo muchas gracias por todo. Me encanta veros a todos, a gente que hace mucho que nos veía, a Eva, a Ana, a Aten, a Mili, a Aurora, yo que sé, mucha gente, y a Soles, y a Ana, un placer, y a Emilio, bueno, un placer, y bueno, yo estoy muy emocionada.
Te quiero mucho, Mercedes. Gracias por compartirlo. Sé que ayer en la sesión se removió algo. Cuando hacemos algunos movimientos y uno pone la atención en lo que hace, esto Jorge es un experto en esto, cuando uno pone la atención en lo que hace y uno hace un movimiento desde la neutralidad, no pongo el pasado en el movimiento se abre paso. En el movimiento y en las posturas hay un pasado que tenemos que se ha reelaborado. Entonces, cuando ese movimiento emerge, cuando ese movimiento lo dejamos salir, cuando ese movimiento aparece, podemos tocar algo realmente profundo, que se construyó en el pasado, pero que cobra libertad y se construye de nuevo, se redirige de nuevo, se refuncionaliza de nuevo. Y creo que eso toca una estructura muy primaria, muy arcaica, de una memoria que todavía sigue latente. El primer año de vida sigue latente en nosotros. Sigue latente en nosotros. Que la memoria explícita no lo tenga presente no quiere decir que no esté ahí. Está escrito en el cuerpo. Totalmente. O sea, fue brutal. De hecho, tuve que levantarme y no acabé la sesión de estiramientos porque no podía. Sí. Yo creo que hubo un desbloqueo y que estoy en otra puerta. No sé dónde me llevará. Bueno, genial, me llevará a un punto genial, pero fue brutal. Entonces es como eso, unir dos cosas y que yo las vivo también en las sesiones de estiramientos, ¿no? Y con los niños, me parece. Y de hecho se lo he dicho, yo el libro lo tengo aparcado, pero ahora se lo he dicho antes de empezar y hablar con él, digo, ahora ya lo tengo en la mano, vamos, voy a cogerlo ya, o sea, no me voy a tardar más, porque fue brutal, yo creo, genial. Te voy a decir una cosa, Mercedes, te llevará a ser más tú, sin lugar a dudas. Sí, no, es que eso es lo que a mí la psicomotricidad, que también me ha dado un montón, y María Ángeles lo sabe, María Ángeles me vio el primer año, la primera formación educativa, ¿no? Que vamos, es que hasta ahora estoy siendo más yo, o sea, lo tengo clarísimo. Y los talentos también, ¿no? Todo, o sea, lo tengo muy, muy claro. Y me encanta ser yo, o sea, estoy encantada de la vida. Claro. Y más que voy a hacer, así que nada. Un placer estar aquí. Bueno, no he dicho nada sobre Tony Tirado porque tenía la ventanita apagada. Tony, ahora que te veo no te escapas. Tony Tirado es el editor, el que ha hecho esta... Era por no molestar más que nada, porque así todo un poco más fluido, si apagamos cámaras y micros. Esta maravilla de edición. Sí, bien. Yo la verdad es que evidentemente yo dentro de este grupo, digamos que soy el que menos entiende de lo que estáis hablando realmente. Me ha parecido muy apasionante, a Jorge le conozco también y las cosas pues las habéis hecho bastante claras. Pero claro, yo lo único que puedo decir de que lo fácil que me resultó hacer el libro contigo, porque como persona eres fantástica, entonces me resultó muy sencillo. Nos reímos mucho, nos lo pasamos bien. Nos lo pasamos muy bien. Y la verdad es que el libro fluyó también él solo, ¿no? Ha habido veces que con otra gente pues no tienes tanto feeling, pero contigo ha sido bastante espectacular, con lo cual pues yo creo que ya somos amigos para siempre. Pues sí. Nos mandamos WhatsApps del tipo, ¿sabes que he vendido varios libros? Y me dices, sí, es que son muy buenos para las patas de las mesas, son muy compactos. o del tipo de, he vendido tantos libros. Dice, pues dile a tu mujer que esta noche cenáis. Os recomiendo a Tony. Además, la portada del libro, a mí me gusta mucho esa portada. Me parece una portada preciosa, Tony. Fue la primera maqueta que me enseñaste. Luego has matizado alguna cosita, pero a la primera lo clavó. Primero el amarillo es mi color favorito y luego este círculo del bebé, que en psicomotricidad es la unidad. Creo que has hecho un trabajo formidable con los dibujos, con el tratamiento del texto, con todo. Así que te estoy muy agradecido, que sepas que muy contento. Se ha congelado el tema. Pues nada. Pues eso, se había congelado el tema. Pues nada, Tony, que gracias. Oye, no, a ti. Nada. Un gustazo. Bueno, voy a ver si cenó. Vale. Yo sí vendo uno, sí. Jorge, hasta luego, Tony, hasta luego. Gracias. No sé, creo que es hora de ir cerrando. Vamos por 1 hora y 49, es mucho tiempo. ¿Cómo estáis? Un poco de hambre ya, ¿eh? Sí, ya pues lo de venga, la cena que ha dicho Tony ya va tocando. Pues vamos cerrando. Ya está, y así yo voy a desmayarme al sofá. Muchísimas gracias a todos. Luis. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis.
Gracias. Como lo hacen los sordos, así es, ¿no? Hasta luego. Así. Besos a todos. Muchas gracias a todos. Besos. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantada, Jorge. Encantado. María Ángeles, encantado. Gracias. Pues nada, si me queréis irse. Adiós a todos. Adiós. Gracias, Emilio. Adiós, Jorge. Adiós. Un gusto conocerte. Adiós. Adiós. Adiós, encantado. Adiós, chao, chao. Chao, chao. Adiós, adiós a todos. Buenas Adiós. noches. Adiós, Teresa. Adiós. Adiós, Richie, Mila. Ay. No os veía en la ventanita. Estáis para una foto los dos. Sí. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, Jorge. Gracias, Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Chao, Miranda. Besitos, te queremos mucho. Y yo también. Miri, conecta tu micro que te oiga. Hola. Adiós. Miranda, hija, hola. La familia casi al completo. Sí. Un abrazo, Luis. Hasta la próxima. Gracias, Luis. Gracias, gracias. Gracias.